Continuamos. Jueves 23 de noviembre. Es profesor no solo de Julián, ha sido profesor de todo el que sabe un poco de urbanismo aquí en el país. Rinde más que una sopa de pobres. Sí. Y es todo un gurú, un gran conocedor del mundo de lo urbano. Muchas de sus ideas de hace 8, 10, 12 años, la realidad ha ido presentándonos esas propuestas e ideas de Marcos Barinas como muy correctas. Por eso es... ¿Barinas es de dónde? Oh, pero ven acá. Los genes míos no pasan del río Nigo y el río Nizao. Yo sabía que por ahí andaba la cosa. O sea, entre el río Nigo y el río Nizao, Barina Uribe, imagínate tú. Barina Eso no sale Uribe. de ahí. Sí. Gracias. Siempre sale Banima cuando estamos hablando de la calidad. Bienvenido, Marcos, todo un placer. Bienvenido. Gracias a la defensiva en algún momento. Vez. A la defensiva. Marcos. No, a la defensiva nunca. Marcos, ¿qué vamos a hacer con esta ciudad? Eso, ya, muy buena. Breve y conciso. Bien. Dios mío. Ya, no hablamos más ya. Esa pregunta es la entrevista. ¿Qué va a hacer la ciudad con nosotros, que somos los que la estamos fallando? Es que los ambientalistas, los urbanistas dicen, mucho antes de llegar o agudizarse el cambio climático, han dicho, mira, es para la gente, la ciudad tiene que ser para la gente, conforme a la gente, para la gente. Pero ahora con este agravamiento ya parece que entrarían otros factores también. ¿Qué es lo que vamos a hacer y por dónde empezar? Bueno, esa es una pregunta difícil porque tenemos tantos años de atraso y de déficit en muchos aspectos que esa es una buena pregunta. ¿Por dónde se empieza? Yo siempre he dicho que aquí no hay un déficit de infraestructura, que es un déficit de planificación. Lo que hay, cuando uno analiza este país y lo compara a otros países de la región, oye, aquí tenemos todas las infraestructuras que tú puedes considerar que hace el primer mundo, lo único que es súper mal planificada. Entonces el déficit no es de esos aspectos físicos de infraestructura, sino de la planificación que las opera, bueno, las diseña, las opera y las mantiene. Eso es quizás el déficit mayor y por tanto yo tendría que apostar por la planificación, aunque mucha gente no le guste. Mucha gente, el papelito, el estudio, el librito, pero el papelito, el estudio, el librito es que salva vidas. Eso es lo que salva vidas. Bueno, es un tema la planificación, porque a veces dicen, no, que estos teóricos. Exacto. Entonces, la política, la unidad política que interfiere, hay que hacer tal obra rápida, hay cálculos de mapeo de debilidad o fortaleza política en determinadas zonas, territorios. Entonces hay que hacer una obra ahí, sí. no en función de las necesidades. Pero con este tema de que vamos a tener siempre agua, de que, o sea, como que hay otros elementos ya para una ciudad que está desordenada y que le falta planificación y que hay otros elementos violentos metidos en este cóctel. Parecería que en esa planificación habrá que rediseñar sobre la situación este aspecto de cambio climático, inundaciones y desplazamiento y este tipo de cosas. Bueno, sí, el cambio climático ya uno viene hace 20 años hablando del tema de cambio climático. Al principio era un tema totalmente teórico y académico, o sea, y ni siquiera hace 20 años. Desde el 90 era... Ya mata. Ahora mismo ya deja de ser un tema académico y teórico y se convierte en un tema político, tanto así que algunos lo rechazan por temas políticos y otros lo aupan por temas políticos también. Pero, afortunadamente, cuando uno lo piensa, en este momento el tema del cambio climático está involucrado en todas las políticas públicas. O sea, es muy raro que tú veas una ley, una propuesta de cualquier tipo que no incluya el tema cambio climático. O sea, la ley de ordenamiento territorial, de lo primero que habla es de cambio climático. Claro. Eso es así. O sea, de manera que ahora ya el tema está involucrado en todo aquello que es una política pública. El problema es la aplicación.
Eso. Ahí es que está el tema. Entonces yo creo mucho en algo que decía una urbanista, una de las mejores urbanistas del mundo, Jane Jacobs, que ella hablaba del conflicto que hay entre lo técnico y lo político. Ella utilizaba otros términos, Guardian and the Commercial, pero ella hablaba de un conflicto entre lo técnico y lo político, que cuando tú mezclas lo técnico y lo político, te encuentras con una contradicción. O sea, si lo político asume lo técnico, eso es corrupción. Y si lo técnico asume lo político, eso es hipocresía. Ay. Entonces, si tú mezclas esas dos cosas, no vas a llegar a ningún sitio. O sea, cada quien tiene su espacio, cada quien tiene su jerarquía. Yo creo que todo esto que ha ocurrido, en algún momento se avisó, en algún momento se dijo, en algún plan estuvo, algún estudio, los estudios sobran del tema de las inundaciones, que no solamente las inundaciones, también las escorrentías, la velocidad en la que corren el agua por la superficie. A mí me sorprendió en esta semana, en la Palo Hincado, cómo bajaba el agua por la Palo Hincado. De hecho, hablé con algunos residentes de la zona colonial y me dijeron que, gente de muchas décadas, que nunca habían visto el agua bajando como estaba bajando por la Palo Hincado. Y resulta que esa situación ya yo la había visto en un estudio que había hecho el BID sobre riesgo y cambio climático para la zona colonial y decía exactamente eso en la Palo Hincado. O sea, el estudio decía que eso iba a ocurrir. El estudio lo planteaba 50 años, pero en 50 años pasó ayer. Pero estaba. Pero estaba. O sea, no es como que, nos agarró de sorpresa. Mentira. No nos está agarrando de sorpresa. Eso se ha avisado siempre. Bueno, pero mire, profesor, usted dio unas declaraciones que a mí no me gustaron. ¿Así? No. Hágale el saludo. ¿Cómo es que usted le hace? No me gustaron, profesor. Usted dijo que los túneles y los pasos de nivel no debieron de hacerse este-oeste. No sé si fue que las declaraciones la entendí mal, como que estaban mal diseñados que fueran este-oeste de la ciudad. No, yo no dije eso, tú estás mintiendo. No, estoy entendiendo mal, quizás. Yo dije que eran absolutamente innecesarios. Pero salió en un comentario. Eso fue pero ¿cómo es eso que es innecesario? El corredor Duarte. Sí. El corredor Duarte es el causante de toda la crisis de tránsito que estamos viviendo en la ciudad de Santo Domingo. Y eso se dijo. No, desarrólleme eso, que no lo entiendo. Es que eso no es ni siquiera una percepción. Eso no es una percepción. Eso yo te lo puedo probar científicamente. O sea, el corredor Duarte primero vino... El corredor Duarte la 27 de febrero. Y el sistema de carreteras que atravesó la ciudad de Santo Domingo, que fue una decisión autoritaria de 1998, que convirtió a los ciudadanos de Santo Domingo, los sacó de ser pasajeros para convertirlos en choferes. En una política muy clara y precisa de privatizar el tránsito en la República Dominicana. Con un objetivo de que es muy fácil, a partir de 1998, es muy fácil tú llegar al típico Bonao, tomarte un café en 20 minutos, tú llegas, pero si tú quieres ir de Villajuana a Gascue, te va a tomar 2 horas. Y eso se dijo, y se dijo que era innecesario, que habían otras formas de resolverlo, que era necesaria la circunvalación, que era necesario desviar el tránsito de las carreteras. No era posible que tú, en ese lugar donde ocurrió ese problema, ya no es así porque ya está la circunvalación que debió haberse hecho en aquel momento. Y hasta el año 2005, creo que fue cuando se empezó la circunvalación y cuando ya tú tenías la capacidad, aunque todavía no es así, ¿cómo era posible que si tú querías ir de Baní al aeropuerto o tenías que ir de Santiago al aeropuerto, de Santiago al este, tú tenías que pasar por la Máximo Gómez con 27? Eso es la cosa más absurda que se le puede ocurrir a alguien, sobre todo porque son sistemas de tránsito que ya se declararon obsoletos ya en 1960. Tú sabes, entonces... 60. Claro, el sistema de carretera a través... La M30. Eisenhower diseñó, fue el quien firmó la ley de carretera de los Estados Unidos. Y él dijo en sus memorias que si él hubiese sabido que el sistema de carretera iba a hacer tanto daño en las ciudades americanas, él no hubiera firmado esa... Porque lo que hicieron fue que atravesaron las ciudades y atravesando las ciudades utilizaron los sistemas de tránsito y de elevados para
separar comunidades, para destruir centros de ciudades, para soportar el sistema suburbano americano del mall y de los desarrollos unifamiliares en las periferias de las ciudades, porque era una política de los americanos en los años 50, después de la guerra. ¿Eso ocurrió en la 27? Sí, eso viene heredado de esos malos sistemas de planificación. ¿Pero cuál es el y efecto? La 27 lo que hizo fue que sustituyó lo que ahora es lo que estamos tratando a ver de qué manera logramos que el transporte público en carriles exclusivos pueda existir en la ciudad. Y lo que hizo precisamente eso fue sustituir el carril exclusivo de transporte público, que por eso surgió la MET. La MET surge como la autoridad que iba a proteger el sistema de transporte público de la metrópoli de Santo Domingo. Y de ahora se convirtió la MET en semáforos humanos en las esquinas de la calle para agilizar el tránsito privado. Pero en ese momento existía. Yo no sé si ustedes lo llegaron a usar. Claro. O sea, el sistema de la ONSA funcionaba en un carril exclusivo. Funcionaba bien. Y funcionaba bien. Sí. Y el sistema de elevados sustituyó eso. Mataron el transporte público. Entonces, ese corredor Duarte que se hizo con la intención supuesta de solución vial en la capital dominicana. Hoy tapones, mañana soluciones. Sí, entonces decía Diandino. Tenemos que lo que fue un daño permanente al tránsito de la capital dominicana. Sí. Daño permanente, histórico. Así es. Yo siempre he dicho, los elevados es la manera más fácil de tú llegar de un tapón a otro. Pero sin embargo, a veces uno dice, óyeme, ¿y qué sería de esta ciudad sin los pasos a desnivel, sin el túnel? Porque se llega de un punto a otro, pero si se hiciese eso que anunció el presidente Abinader hace poco, desde la Luperón con 27 pasar a las 6 de noviembre, el tapón quedaría superado. Entonces, reitero eso que siempre está flotando. ¿Qué sería de esta ciudad con la cantidad de vehículos que se agregan diariamente? Sin esos pasos. Sin esos pases, sin esa 27 con esos pasos a desnivel. No sé, ¿qué sería de este país sin Trujillo? No es lo mismo. O que hubiese sido de este país sin Balaguer, o que hubiese sido... No es lo mismo. O sea, de repente nosotros vemos una situación que decimos, mira, esto me ha traído ciertos privilegios porque yo ahora ando en mi vehículo privado y de alguna manera puedo ir más rápido porque el que se merece ir más rápido está en el tapón abajo. Porque cuando tú ves el sistema de elevados, ¿qué hace el sistema de elevados? Prioriza el vehículo privado. ¿Quién es que está abajo cogiendo el tapón para llegar a Santo Domingo Este todos los días? El autobús con 60 personas, mientras tú en tu jipeta que vas solo vas por arriba. Y ese autobús, a esa persona que están ahí, le puede llegar a tomar hasta 3 horas llegar a su destino y a ir a su trabajo. Mientras el que está en la jipeta, que también va por un tapón, porque al final, o sea, esto no ha solucionado nada. Al contrario, a partir de 1998, si ustedes ven el crecimiento del parque vehicular, se incrementó de una manera catastrófica. Pero él se iba a incrementar brutal. De todas maneras. No se iba a incrementar de todas maneras de la misma forma. No, señor, porque el sistema de elevado vino acompañado de una política de privatización del transporte. O sea, tú te recuerdas, tú sabes muy bien que antes de 1998 estaba inclusive prohibido importar vehículos usados. Y eso se liberó porque se nos convirtió en choferes. Era un modelo político el privatizarlo todo. Entonces, y no se priorizó el transporte público, a pesar de que se había priorizado y se sustituyó una cosa por otra. Y te voy a decir, no solamente el crecimiento del parque vehicular, si tú también analizas el crecimiento de la huella de la ciudad, eso te lo puedo demostrar yo científicamente, a partir del 1998, si tú ves el uso de suelo de la ciudad de Santo Domingo, del 1998 al 2003, la huella de la ciudad aumentó en un 25%. ¿Qué? La huella de la ciudad, el tamaño de la ciudad de Santo Domingo, precisamente porque tú facilitaste el que una persona en un carro pueda recorrer 50 kilómetros para llegar a un destino en esa línea, no en transversal, Marcos, por supuesto, como dije al principio. Ante esa realidad y ante esos resultados de la estrategia establecida a partir del 98,
hablemos de soluciones. Uno quiere pensar que todo político, presidente de la República, senador, todo político lo quiere hacer bien, porque al hacerlo bien, pues paso a la historia, volver a ganar elecciones de ese partido. O sea, uno tiene que aceptar las buenas intenciones de quien gobierna, no porque sea buena gente, sino porque lógicamente lo quiere hacer bien. ¿Qué se puede hacer? Esta es nuestra realidad. ¿Qué se puede hacer para mejorar esto? Y no me deje la represión también, la garra de la ley de tránsito. Perder licencia por punto y cosas de esas. ¿Tú quieres hablar? Es de tránsito que estamos hablando. Ajá. Si o sea, ¿qué hacer? Si es de tránsito que estamos hablando, no hay solución, no hay otra solución que no sea el transporte público. No existe otra solución. O sea, es necesario mejorar el sistema de transporte público, no solamente en la ciudad de Santo Domingo, sino también interurbano. O sea, ¿De qué manera, por ejemplo? O sea, bueno, ¿cuáles cosas se pueden hacer? De hecho, a mí me sorprendió cuando se hizo la presentación del sistema integrado de transporte público, que lo hizo el presidente, y eso fue lo que me sorprendió, porque el presidente se paró, y yo estaba ahí, y presentó un plan que se toma 25 años hacerlo, como debe ser. Aunque estaban diciendo como que se iba a tomar como si fuera de este periodo. No se dijo que eso era un programa a tan largo plazo, porque a la gente no le gusta escuchar eso. Entonces a la gente no le gusta escuchar eso. A la gente no le gusta que le digan que en 20 años, y a los políticos tampoco les gusta usar eso, pero realmente 20 años que se toma. 20 años se van que tú no te das cuenta. O sea, las ciudades son lo que tú planificaste hace 20, 25 años. O sea, lo que está pasando ahora, busca lo que fue en el 2000. Bien. Entonces, ellos presentaron el sistema integrado de transporte público. Esa es parte de la solución. Es un sistema integrador de diferentes opciones de transporte masivo que permite integrar todo el territorio. En este caso se presentaron 2 ciudades, Santo Domingo y Santiago. Que lo único que yo entendí que le faltó a ese plan fue que se soportaba demasiado en los tránsitos de mucha masividad. Dígase, metros, tranvías, teleféricos, ¿no? Y no asumía otros sistemas que son los que más impactan a los grupos más vulnerables. ¿Cómo cuáles? Los autobuses, el motoconcho, que aunque ustedes no lo crean. Pero tienen que ser los masivos, los grandes. Aunque ustedes no lo crean, y aunque a la gente no le guste que yo diga eso, en este país tú puedes parar el metro y tú puedes parar la onza, pero tú paras el motoconcho y paras el país, porque el motoconcho cumple una función. Y eso no es una enfermedad más que una respuesta equivocada más que una solución. Yo no digo que es una respuesta equivocada, porque es la respuesta que necesariamente el ciudadano tuvo que buscar, porque el Estado no le brindó otra opción. Entonces el Estado debe brindar otra opción y tratar de eliminar eso. Exacto. O bajarlo. Bueno, pero a eso me estoy refiriendo. Debe de bajar la escala, porque hay lugares, el 70% de cualquier ciudad en la República Dominicana no accede a un autobús, no accede a un metro, no cabe. Es el motoconcho el que sirve ese espacio. Cada vez que yo veo a un papá llevando a 3 muchachitos en un motor, a mí se me parte el alma. Pero a mí se me parte el alma, pero a veces el señor está llevando a ese niño al colegio, porque no tiene otra forma de que ese niño llegue al colegio. Es que no hay otra forma. Para tú sacarlo del callejón y llevarlo al colegio, es la única forma que lo puedes hacer. Entonces hay que buscar la opción que sea segura. Sí, pero ahí vamos con la planificación. Claro. En el sentido de que hay una utilidad que tú lo acabas de plantear del motoconcho, que por eso en ese aspecto es intocable, que es como la ruta alimentadora. O sea, tú vives en los Alcarrizos, parte atrás del carajo, de qué manera tú llegas a donde está el autobús. Exacto. Ahí es el valor intocable. Ese motoconcho, aplausos. Pero ya uno no habla de ese motoconcho. Ese es útil y debe permanecer. Estamos hablando ya del motoconcho como problema social. No, de hecho el motoconcho y la indecisión de los gobiernos hacer algo tan simple como aplicar la ley. O sea, la ley que te aplican a ti en tu vehículo, no se le aplica a un señor que anda en un motor. Entonces ahí volvemos a la rabalización. No tiene ley. Eso es así. Pero en lugares donde no se justifica, porque como te digo, donde el motoconcho es intocable, es en ese lugar que, adiós, coño, ¿y dónde voy a llevar a mis hijos es incluso a la escuela? Es incluso tocable, porque lo que yo te estoy diciendo es que hay que atender la necesidad
de una gran cantidad de población que no tiene otra forma de llegar a los sistemas troncales de tránsito que no sea a través de un sistema que no involucre un gran autobús, porque no caben por los sectores donde viven. Un carro, por ahí en Santa Fe, debes hacerlo caminando, debes hacerlo a través de otro sistema de transporte seguros, más pequeños, que tú puedas formalizarlo. Y eso es lo que no se ha hecho. Y es lo que y estamos hablando de otra cosa, que era del sistema integrado de transporte público que presentó el presidente, que yo entiendo que estaba muy preocupado por los grandes sistemas troncales y no estaba preocupado por el acceso de la gran mayoría de la población que no está cercana a esos sistemas troncales y debe encontrar la manera de llegar, y es que esa es una debilidad que yo le encontré a eso. Pero me habían preguntado de que en términos de tránsito, ¿cuál es la solución? La solución es el transporte público. La solución no es más elevados, ni ampliar calles, ni es el transporte público. ¿Dónde se esquina con los sindicatos de choferes? La conversación de esta mañana es con Marcos Barinas, arquitecto, urbanista, investigador, docente. Marcos Barinas. Profesor de Julián. Exactamente. Claro. Jefe. ¿Qué pasa? Con mucho orgullo. En un país donde hay... Esto es un caos. Es un caos salir diario. Lo que pasa es que el dominicano se lo deja a la Virgen de Altagracia y por ahí María se va, hasta que no haya situaciones peores. ¿Qué pasa cuando no estás formando al niño desde maternal en función de cómo debe comportarse? Cuando ya es parte del tránsito público, cuando va como ciudadano, cuando va como conductor o conductora. Y que tú ves que no se dedica ni recursos ni tiempo a esa formación desde pequeñito, porque no es verdad que esa ley nadie la va a aplicar y tampoco hay consecuencias. Yo no sé tú, pero donde yo vivo, quienes dirigen la planificación y el tránsito son los delivery. No, yo te puedo hacer video. Los delivery deciden a qué hora, cómo, sin luz, sin nada, y qué orientación tiene la vía. Bueno, y no pasa nada. Yo creo mucho en la educación, sí, definitivamente. No puedo más que creer en la educación. Yo he sido profesor por 25 años, me he dedicado a la educación. Yo no puedo hablar en negativo hacia los procesos de educación, definitivamente. Ahora, tú no puedes educar sobre lo que no existe. O sea, ¿cómo tú educas a un niño de cómo él se debe de comportar en el tránsito si la única opción que tú les das a esa familia de ese niño es que tenga un motor para llegar a cualquier lugar? Donde ese niño no puede caminar a su servicio educativo. Y si lo hace en total peligro, en total riesgo. O sea, tú ves a niños o caminando con lo más chiquito por el medio de una carretera para llegar a un centro educativo, o lo ves montado con el papá 3 en el motor. Entonces, ¿cómo tú educas a un niño al que tú no les has brindado ni accesibilidad correcta a los servicios de entretenimiento, de recreación, de cultura y de educación? ¿Cómo tú vas a entrenar a un niño cuando ese niño no tiene ni siquiera acceso a transporte público decente? ¿Verdad? Tú lo estás entrenando ¿para qué? Para que se aprendan las señales de tránsito. Tú lo estás enseñando a que su vida tiene que estar dirigida a tener un carro. Para que conduzca en la selva. Para que conduzca. En la selva. Tú lo vas a educar, lo mismo que hicieron en 1998, transformándose en choferes. Tú lo quieres educar para que sean choferes, no para que sean ciudadanos. Entonces, lo primero que debe hacer el Estado es preocuparse porque ese niño y esa familia tenga acceso a lo más básico, que es a la accesibilidad correcta de los servicios, a poder tener una relación con la ciudad que no sea a través de una máquina que le consume el 30% de su ingreso. Claro. Porque el mantener un carro, un motor, claro, le come a las familias el 30% claro de sus ingresos. Marcos, ¿y tú entiendes que en el gobierno actual hay una comprensión de esa realidad? Yo te digo porque siempre recuerdo que uno vivió años en más de un país y, bueno, en España yo viví 7 años, solamente el último año y medio tuve un vehículo, porque era casi para salir afuera, a visitar, esas chulerías. Pero no, el sistema de transporte no te hace, y ustedes lo saben. Entonces, aquí hemos logrado el sistema que tú dices, que la vida te cambia. O sea, estar a pie
a tener el vehículo más humilde es un cambio de vida. Entonces, bueno, en una casa clase media baja, no sé de qué manera, hay 3 vehículos. De tartalado y mala. Pero que la muchachita mía yo no te la voy a mandar para la UAS en el transporte público. Entonces yo, como clase media, hago un lío. Claro. Entonces, el Estado, ¿tú sientes que el Estado ahora tiene cierta comprensión de eso que tú has planteado aquí? Con tantos detalles. Nosotros tenemos excelentes técnicos. En Intran hay excelentes técnicos que hablan de eso, que hacen planes sobre eso, que están todos los planes hechos. Lo único que no tienen es los recursos. Ahí hay 2 ingenieras que son 2 estrellas. Es que la decisión es política, no es técnica. O sea, los técnicos este país está lleno de excelentes técnicos. Ese mismo joven ya él. Pero por Dios, entonces. Desde Intran, entonces, el mismo Intran puede salir un buen director a partir de esos conocimientos. De adentro Intran, claro que sí. Lo que pasa es que yo estoy seguro que en términos políticos, a ti te conviene una persona que políticamente esté ligada a ti. Tu preocupación no es técnica. Entonces, pero claro que sí. O sea, aquí hay excelentes técnicos. Pero, Marcos, tú vienes hablando con toda la razón del mundo y todo el conocimiento desde el ámbito técnico. Te voy a dar un dato histórico. Que tú tienes canas, pero no conoces eso. O sea no fue tu tiempo. Con cuidado, Marco. Cuando matan a Trujillo, los fondos del Partido Dominicano, Balaguer se lo entrega. Balaguer se lo entrega a los choferes del transporte público. Te quiero dejar dicho, los sindicatos de transporte público han sido una fuerza, inclusive con un gobierno de fuerza como el de Balaguer. ¿Dónde hacen esquina esos criterios técnicos con los sindicatos de choferes, que al fin y al cabo son los que imponen cómo se maneja el transporte en la ciudad? Pero los sindicatos de choferes se han vuelto parte del sistema. Pero ellos están integrados a los corredores y todo, porque ellos lo que están buscando es hacer negocio. Nosotros tenemos que sacarnos esto del medio. Si hay algo que le conviene al Estado y que le conviene también a los mismos negociantes del sistema de transporte, es que el sistema sea eficiente. Ellos son los que deberían, teóricamente, traer a los ciudadanos a los sistemas troncales que deberían estar siendo administrados por el Estado y por alguna asociación público-privada. Sin embargo, las rutas alimentadoras del metro no se han podido hacer. Desde la construcción del metro. Qué bueno, porque el metro está colapsado sin las rutas alimentadoras. O sea, el metro no necesita más gente, en realidad. Se ha muerto de éxito. Lo que debemos tener son no rutas no son rutas alimentadoras, son rutas de transporte público, que si en algún momento se puedan articular con el metro, pero lo que necesitamos son rutas de transporte público, que si yo quiero tomar el metro lo tomo y si no, no. Pero el punto sí es que la integración del transporte no tiene ninguna contradicción con los intereses económicos de ningún sector. Al contrario, la eficiencia del transporte público los debe de beneficiar a todos y ellos lo saben. Y ellos lo saben. ¿Cree que definitivamente, como refiere, los técnicos que están en el Intran pueden resolver la situación de la problemática del transporte si cuentan con los recursos, si el gobierno le entrega el presupuesto que ellos reclaman para eso? No, pero claro, o sea, lo que pasa es que la gente tiene un mal sentido de lo que significa resolver algo. La gente cree que resolver algo es resolverlo en 2 años. Como que, mira, te lo entregué y ahora en 2 años está resuelto el problema. Porque a nosotros nos han reducido las expectativas de las cosas. O sea, nosotros esperamos que cada 4 años un grupo político resuelva los problemas que han venido causándose 20 años atrás. Y pretendemos que... No hay una determinación política en ese sentido, entonces no hay una voluntad de parte del gobierno central para eso. Obviamente, sí, definitivamente. O sea, de hecho, eso fue lo que dije al principio. El grave problema aquí no es de la calidad de los técnicos, es un problema de los políticos. Es un problema de la parte política. La parte política no está potenciando que todos estos planes se ejecuten. Y todos estos estudios se ejecuten porque todos lo ven como un planito, el estudio, y los estudios son los que te están diciendo lo que está ocurriendo. Hablamos de las inundaciones, eso no le ha cogido por sorpresa a nadie. Y el mismo año pasado, cuando pasó el 4 de noviembre, yo recuerdo que yo no sé si yo vine a este programa, yo iba a algún programa
y venía y me decían, no, porque eso fue un asunto extraordinario, eso nadie se lo está esperando. Claro que sí, que se lo estaban esperando, y va a ser peor. Y lo decíamos, va a ser peor porque eso no fue un evento aislado, extraordinario. Mentira. Y ahí está, un año después ocurrió peor. Sí. Y el año que viene va a ser igual o peor. Detente ahí. O sea, llamó la atención, el año pasado se duplicó la cantidad de agua que cayó en noviembre, se duplicó. Entonces llamó la atención. De repente, este año duplica la del noviembre pasado. Histórico de noviembre pasado. Entonces estamos hablando de que cayeron 433, por ejemplo, milímetros. ¿Tú te imaginas 866 el noviembre que viene? O sea, eso no sería un absurdo, ni sería una cosa rarísima que caigan 720 el noviembre que viene, por ejemplo. Como está la vaina. No te voy a dar un término porque podría estar hablando un disparate. Pero no sería un absurdo. Lo que pero si ocurre no es una vaina una maldición que un brujo nos mandó. No. Dentro de la lógica del cambio climático. Yo te acabo de decir que yo, que estoy haciendo un trabajo específico en la zona colonial, vi que lo que estaba pasando en la Palo Hincado es algo que estaba previsto en unos estudios que se habían hecho y lo decía, mira, ese nivel de inundación va a ocurrir. Ese estudio lo llamaba 50 años, pero ocurrió este sábado. Así es. Y te dice también la previsión a 100 años. Entonces tú tienes que diseñar la infraestructura para 100 años, no para 50. Entonces tú, a ti te han dicho. No eso es. Yo no entiendo. ¿Para qué lo contratan? Para entregar un informe. A veces yo no sé para qué me contratan. Ustedes son como el informe Atalí, que tenía un problema. No, y vamos. Está bellísimo. Ajá. Marco, bueno, habrá temperaturas extremas. Cada año será peor, con la lluvia será peor también. Esa es una tarea pero los gobiernos tienen otras prioridades, por eso uno habla mucho de voluntad política. ¿Cuál es mi situación? Por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, tengo unas elecciones ahí a la puerta de ¿qué es lo que cómo que lo voy a hacer? ¿Cómo es que con asfaltado, con fuera, que Marco se aguante, que asfaltar ahora? Esos son, los gobiernos hacen ese tipo de cosas. Ahora, yo quiero ver un poquito atrás porque me preocupó, lo vi no como crítica, sino como salida. Y incluso tú cuestionaste al comenzar la frase, hablando de que el gobierno visualizó las soluciones colectivas, el gran transporte para este tema de la movilidad de las personas. Entonces, tiene que ser necesariamente el gran transporte. A veces uno habla con la autoridad que le da la ignorancia, uno dice, bueno, necesariamente son más líneas de metro, más OMSA o lo que fuere, o transporte, ese negocio que están haciendo con los sindicatos empresas ahora de darle líneas, y necesariamente tiene que ser así. Creo que el motoconcho es algo muy propio de la República Dominicana, al menos en esta área, y sé que en Puerto Rico hay barrios y zonas rurales que tienen unas guaguitas pequeñas que son donde no acceden los grandes colectivos. Entonces, si colocamos como una solución importante ese motoconcho, estamos jodidos. En un estado que no ha podido documentar de 2.8, hay 2 millones que no entraron legalmente, entraron por pieza y no hay manera de que se pueda documentar todo esto. Entonces, tú como urbanista me preocupa que lo vea como parte de la solución, el mantener el esquema de motoconcho por los accesos a determinados lugares, que fue lo que se intentó hacer con la moriquetica esta que vuela, con los teleféricos, de subirlo al metro, desde el barrio, desde el agua, desde el río, subirlo al metro, y ahí coloco también lo que planteaba Julián hace un rato, ¿por qué no hay un bus? No, lo digo yo, él conoce un estudio de un buque bus, toda la margen del río, toda la río San Isabela. Ese tipo de cosas. Pero mi preocupación sobre lo que decía de motoconcho, agregar este motobús, y si la solución, como uno a veces dice, es que cada gobierno agregue una nueva línea de metro, sigan colocando grandes autobuses, sacando más concho de las principales vías de la ciudad, porque están
27 Duarte, las líneas tradicionales, pero ahora Tiradentes, por todos los sitios hay rutas de automóviles. Ahora, yo dije que el motoconcho es una consecuencia de la falta de atención que ha tenido el Estado hacia la mayoría de territorio de la ciudad, en las cuales no tienen acceso a los sistemas formales. Yeah. Por tanto, la solución motoconcho en el sentido de un motor en que se monta uno atrás sin ningún tipo de seguridad, eso es un problema. Ahora, el servicio a las comunidades, que no puede ser hecho a través del tranvía, a través del teleférico, a través del metro, debe ser satisfecho. Y ahora mismo ese servicio lo está haciendo satisfecho un sistema que es de alto riesgo, como el motor. Yo no quiero que un niño esté montado en un motor sin un casco, obviamente. Ahora, la solución de eso, ¿dónde la vamos a encontrar? En los países que nosotros nos rechazamos a mirar, porque nosotros no nos queremos ver como ellos. ¿Cómo lo resuelve la India? ¿Cómo lo resuelve la India? El caos más grande del mundo. Es una cosa, esos carritos, que es una motocicleta como con algo que cargue. Precisamente. Montado. ¿Y qué ustedes creen que somos nosotros? Desastre. Ustedes seremos nosotros. Es que nosotros no creemos que nosotros somos Madrid. Nosotros somos Asia, nosotros somos África. Aspirar a Madrid. Nosotros somos Asia, nosotros somos África. Las soluciones de esos graves problemas que hay están en los lugares que realmente se parecen a nosotros, que tienen las estructuras urbanas que tenemos nosotros. No es Madrid. Pero vamos a las soluciones indias. No, estamos equivocados. Las soluciones en la India se usa la vallá. Sí, la vallá es un elemento de transporte en la India increíblemente eficiente. Increíblemente eficiente. Igual que como es peligroso. Pero tú has mencionado... Es el país más poblado del mundo. Entonces nosotros con 10 mal contados deberíamos como tener algo más práctico. Pero no, con 10 mal contados. Oye, la densidad de motocicletas que hay en República Dominicana es la más alta de América entera. El que más se nos acerca es Costa Rica y ni cerca de nosotros. Pero tú has mencionado... cantidad de motores. Nosotros estamos en un nivel de densidad igual que el que tiene Marcos, cualquier país asiático. Tú has mencionado... Nosotros lo estamos comparando con los países asiáticos en términos tú has mencionado de Europa, Madrid y cosas así. Pero, por ejemplo, Madrid, que todos conocemos. Madrid, la visa Julie. Tú caminas 300, 400, 1 kilómetro para tomar la línea del metro. Sí. Aquí la gente quiere salir de su casa. Si le queda 300 metros la avenida donde él va con un carro público, con un motoconcho. Pero dame seguridad y arréglame la acera y dame seguridad. ¿De qué tamaño es la acera de Madrid? Ahí voy, o sea, hay otros elementos, perdóname, ahí voy. Y si yo te digo ahora, no, espera, vamos dándote, y si yo te digo ahora que hay un tema de arbolado, un tema de calidad de las aceras. Si vamos con ese razonamiento, la gente no camina. Si vamos con ese razonamiento, que yo lo aplaudo, yo iría por ahí. Si vamos con ese razonamiento, entonces, ¿cómo vamos a recuperar las aceras de Santo Domingo? Tenemos dos formas: quitándole carriles a los carros o quitándole el espacio al predio privado. Declaración de utilidad pública totalmente legal. Perfecto. Vamos arriba. A ver quién se va a atrever. Cada 4 años hay que ganar elecciones. Vamos a ver quién se va a atrever. Por eso Marco, cometemos la ridiculez de, y yo el primero, tú vas a un gimnasio a caminar o correr 3 kilómetros, pero resulta que yo tengo el nacional a 800 metros, tú no lo sería el 1.6 perfecto para yo ir todos los días a pie al supermercado. Pero ¿cómo lo hago? Bueno. Si tú andas armado, tienes un problema porque te van a asaltar. Si te defiendes, o sea, es una vaina. Ahí está. O sea, y otra cosa. Pero porque hay que presionar, que busque la manera de presionar. Los elementos del tránsito no es solamente el tránsito. Hay otros elementos de ciudad que impactan de manera negativa sobre el ciudadano que usa el tránsito en sentido general. No, claro que sí. Nadie sale de su casa 300 metros para coger un cosa del tren.
cogí un bendito motor hasta la parada del tren. La gente te para y te pregunta, ¿te pasó algo, Makini? Sí, anda no, bien, no, es que estoy caminando en el todo el barrio. tiempo. O sea, A mí me pasa todo el tiempo. Adelante, Marcos. No, tú eres un parejero. Tú te subes en el metro a tirarte fotos y vaya. No. no sabía, tú ves. Yo te lo dije al Y inicio. en la guagua, él se me sube en la tiró. guagua. La gente de primera y cosas. Claro. De verdad, Julián. Hace eso. Oye, Yo pregúntale. uso guagua y uso metro. Yo me O sea, mudé para... No usa carro casi. Usa el metro y la guagua. Pero ¿cómo lidiar? Vamos a convertir a la minicharla de Julián en preguntas. ¿Cómo lidiar con eso? De dominicanos que queremos meter el vehículo en la tienda. Sí, eso O sea, es. si nos queda varios metros, no, es la puerta de la tienda Es la cultura, y si es ahí posible entra la meterlo. cultura del- ¿Cómo lidiar con este tipo de situaciones tan a los dominicanos? Que no. Y hay un estacionamiento, digamos, aquí, ¿cómo Ciudad se llama? El de Colonial, la Polo. Sarasota. El mall, el centro comercial de la Sarasota, Bellavista. grande. Bellavista Mall. Bellavista Mall. Entonces tú encuentras alrededor que dice Todo que no lleno. estaciones, todos los vehículos ahí en el riesgo, en la esquina, mujeres que salen con muchos paquetes en la esquina. Cuando hay un tremendo parqueo, pero hay que subir, hay que ir a estacionar, se entra a la plaza por una vía cómoda con él, pero la gente prefiere Así es. esta cosa, porque yo lo que voy a esa tienda y ahí de una vez paso. ¿Cómo lidiar con todo eso? Bueno, yo tengo respuestas muy radicales a eso, que no la quiero decir aquí, pero te la No, voy a, no, te la no, voy a adelante, llevar, adelante. te la voy a llevar a una. Primero, fíjate que cada vez que estamos hablando de esto, ¿dónde nos estamos posicionando geográficamente? Sí, En el polígono central. sí, clase media y alta. Clase media, clase alta. Si vamos a las estadísticas reales, no a mi percepción, ni a que yo veo y que yo creo y que yo me monto en la guagua para tirarme fotos, no es a la percepción, a la verdad. Tú buscas las encuestas de hogares en hogar y la encuesta de hogar te va a decir que el 70% de los hogares de la República Dominicana no tienen absolutamente ningún vehículo. Andan a pie. Tienen que tirársela a la calle, buscársela a pie para 70. llegar a algún lugar. El 70% de los hogares de los centros urbanos de la República Dominicana Es un dato importante. no tienen vehículos. Es solamente el 30% que tiene algún... Eso está metiendo hasta los motores. Eso debe bajar en el Distrito Nacional, ¿no? Sí, baja un poquito, estoy hablando en general. Sí, sí. Bien, baja un poquito. No tienen nada. Esa es la gente que anda en la calle con el cuchillo en la boca, que le toma 3 horas llegar a su trabajo, que viven en Pedro Brán, en La Guayiga, y tienen que venir al Polígono Central a un trabajito de 10,000 pesos mensuales. Y se tiene que despertar a las 4:30 de la mañana para llegar a las 8 al Polígono Central. Y nosotros nos estamos preocupando porque a mí me toma 15 minutos llegar hoy más que de aquí para allí. O me tengo que parquear, oh Dios mío, me tengo que parquear una cuadra donde yo iba. Y yo me estoy preocupando por eso. Eso yo lo entiendo, porque la gente no tiene que estar por qué pensando en la gran política pública. Eso yo, obviamente, el que me está escuchando ahora tiene que decir, oye, pero obviamente a mí me tiene que Claro. molestar parquearme a 2 cuadras cuando yo no debería hacerlo. Yo no puedo decirle a una persona, piensa en el ciudadano que está a 3 horas de eso. Debería de pensarlo el Estado, y el Estado debería estar resolviendo ese problema, ¿no? Y yo, que soy urbanista, a mí en realidad, ¿tú sabes cuál es mi solución para los malls? Yo tengo una, las Tahoe y las Suburban, Ajá. a 3 cuadras del mall, o sea, porque eso ocupa un espacio tan grande, tú sabes. Y los parqueos están diseñados para la Tahoe y para la Suburban, son de 250 por 5. Cuando el carro que debería tener prioridad, el más chiquito, el Picanto, el Daihatsu Mira, que Sí. ocupa la mitad del espacio del atajo, si usted agarrara los parqueos aquí O lo cobrara más caro a los vehículos y grandes. lo pusiera del tamaño que le toca a los carros chiquitos, tú aumenta la cantidad de parqueo en un 20% y manda el atajo a 3. Porque el que tiene un atajo debería tener un chofer. Si usted tiene un atajo, usted tiene un chofer. Cuidado. ¿Por qué usted tiene que parquearse? Bueno. No vaya y parquearse a 3 Marco, cuadras. perdón. Y el chofer que lo deje ahí adelante. Marco, pero Dije que era radical. Aquí hay No, tres. estoy- Aquí hay tres que tienen Estoy diciendo vehículos ahora que es un Con tema, es un con tema, elecciones cada 4 que es años, un tema de dice. enfoque.
Señor, el 70% de este país no tiene cómo llegar a su trabajo. No tiene ni la capacidad de sentarse frente a este micrófono a quejarse de esos asuntos, porque tenemos acceso al micrófono y lo que tenemos acceso a Instagram y a Twitter son precisamente lo que manejamos. Ahora es grande usted tener una suburbana y no tener chofer. Bueno, yo no tengo chofer. 809-384-8930. No tengo un carrito malo, porque no quieres. No, perdón. Él se adelantó. Porque el que tiene jipeta del grupo es él. Y se adelantó. 809-384-8930. Pero Marcos, la queja de uno como ciudadano es que en los edificios de apartamentos y negocios privados, ese es peor todavía, los malls, todas esas cosas, es que hacen para ahorrar espacio unos estacionamientos muy pequeños, los residenciales también. Bueno, se ha generado conflicto y muertes pues son muy estrechos, uno no puede ni salir. Cuando te encuentran un vecino desaprensivo que estaciona como le da la gana, sin pensar en el otro, te le da el vehículo o tú tienes que salir por la otra puerta. Entonces, deberían ser como más grandes en vez de más pequeños, aunque hablamos específicamente de los centros. Específicamente de los centros comerciales. Pero... ¿Cuál es la marca de tu carro, Cristian? Lexus. No, oye, ¿cómo se llama? Lexus. Sí, pero no es grande, no es jipeta. No, es una broma. Lexus. No, obviamente. En pero los es un problema. Obviamente, si tú estás vendiendo un apartamento privado que tiene un costo específico, tú lo estás vendiendo para un cliente que tiene ese vehículo y por tanto tú se lo ofreces. Pero en términos de políticas públicas, tú no puedes pensar. Tenemos una llamada. Buenos días. Pregunta a Marcos Barinas. Hola. Sí, una apreciación y una pregunta. Sí. Cuando estaba funcionando la ONSA con el carril opuesto, sí, así es. Eso estaba funcionando bien, sí, y no había ningún problema prácticamente hasta que llegó Hipólito y dañó todo. Entonces, no fue Hipólito. La otra pregunta es al ingeniero. Sí. Ingeniero, ¿usted cree que con esos 140 millones que cogió el gobierno el año pasado se podía dar un buen mantenimiento vial, incluso la pared esa que Abinader dejó caer y mató Abinader, bárbaro. Gracias, líder. Abinader dejó caer. El león del Bronx que habla desde Manhattan. Del Bronx que habla desde Manhattan. No, él ha tocado dos cosas que son importantes decirlo, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando de transporte, claro. Y yo dije muy claramente que se sustituyó el transporte público por el transporte privado, para fomentar el transporte privado, y esa fue una política de Estado. Y se eliminó la ONSA en la 27. Y hay hasta una anécdota famosa de Diandino que se estacionó en el carril de la ONSA y Hanle Herman se lo llevó. Sí. Y después le echaron un boche público. Leonel y Danilo le mandaron una carta echándole un boche público a Hanle Herman por haberle sacado la jipeta de Diandino de haber estado en el medio de la acera. Del carril exclusivo de la MED. Exacto, sí. Entonces, esa carta es emblemática de cómo un país está priorizando un tema por otro. Y eso está clarísimo. Eso no hay quien lo ponga en duda. El antes y el después. El otro tiene que ver, que él menciona ahí, que es muy importante, el tema de la formalidad. Sí. Lo que pasó con el túnel y las paredes que se cayeron, de quien nosotros confundimos responsabilidad con culpabilidad. A ver, si yo digo que Deligne Ascensión y Diandino Peña son los responsables de lo que ocurrió ahí, yo no estoy diciendo que ellos sean culpables, pero ellos son los responsables. Si aquí se cae una obra de infraestructura pública, el responsable del mantenimiento y de la seguridad de los ciudadanos en las infraestructuras públicas es el Ministerio de Obras Públicas, que está representado por una persona. No estoy diciendo que sea culpable, pero es responsable. Él es responsable de responder, valga la redundancia, a lo que ocurrió. Dar la cara. Y dar la cara. Bien. Otra llamada. Entonces, es muy importante que entendamos que lo que ocurrió ahí es un temblor al sistema
de la formalidad. Un paréntesis. En las... Vamos a toda esta llamada y completamos un momentito. Buenas. Buenas preguntas para Marcos Suarinas. Don Kiko. Sí, Pablo. Buenas. A ver, adelante, don Kiko. Pregunta para Marcos. Rosario Medina. Hola, don Kiko. Yo tengo una suerte. Don Kiko. Para todo el que llame. Porque mira como vino uno a decir que Hipólito porque daño el tránsito. Que le pregunté de qué partido usted. Claro. Yo, ¿de qué partido yo soy? No, que el que llamó ahorita dijo que fue Hipólito que lo quitó, el carril. Y entonces le preguntó que de qué partido es el que llamó. Bueno. No, tú. Pero hay un actor que Pero tú no has mencionado. estaba completando una Sí, idea. el tema de que a mí lo que me llamó mucho la atención de lo que ocurrió ahí es que en pleno centro de una metrópolis de casi 6 millones de habitantes como Santo Domingo, en pleno centro, en lo que sería el centro formal de la ciudad, de lo que llamamos ciudad formal, ocurre una desgracia de ese tipo, no en la periferia, en lo que llamamos ciudad informal. ¿Qué significa esto? En la ciudad informal es alguien que se puso ahí, en riesgo, una decisión por una falta de previsión del Estado, lo que tú quieras, pero alguien se puso ahí porque la ciudad crece de manera informal. Aquí no, es el centro formal de un país supuestamente de mayor crecimiento económico de América. Aplausos. En una metrópoli de 6 millones de habitantes se cae una pared de una infraestructura pública que debió haber tenido todos los procesos necesarios para que se construyera, desde una licitación hasta un plan, hasta un proceso de construcción que debió haber sido supervisado, aprobado y después mantenido para lograr que las personas se sientan con seguridad, y se cae. Eso colapsa el sistema público de planificación de un país. Marcos. Eso es una cosa inaudita. Con esa terminamos con eso. Mira que yo soy el que menos ha preguntado, pero me voy, esta es la última. No, es verdad, tú no has preguntado. Tú has intervenido mucho, pero has hecho pocas preguntas. Tú has mencionado todo, has hecho una radiografía del tema del transporte, pero hay un elemento que tú no has mencionado, el tema de la inversión privada, el urbanismo privado, las construcciones privadas. En la zona que vive esta niña, que en la zona de la circunscripción 2, cementerio, La entrada al cementerio, la toda esa Sales. zona, por ahí tú has metido, Arroyo Hondo también, tú has metido cerca de 10.000 viviendas y las calles siguen siendo del mismo ancho. ¿Cómo diablo tú piensas que esa gente va a salir a las 8 de la mañana, 1.000, 2.000 vehículos a esa hora? O sea, hay también una falta de planificación o de supervisión del sector público o de mala planificación empujada al sector privado. O corrupción también. No, bueno, O ambas cosas a la vez. O sea, en esa misma línea, por ejemplo, o sea, la Avenida de Colombia hace 5, 8 años que está colapsada. Todo el mundo sabe que eso es demonio. Sí, pero siguen dando Tú le sigues permisos para permitiendo seguir haciendo 1.000 ciudades. viviendas, 5.000. ¿Qué explicación tiene que se otorguen permisos para seguir agravando algo gravísimo? Exactamente. Bueno, eso va directamente, y Julián lo sabe. Con cuidado. Yo no lo sé, yo estoy aprendiendo. Usted lo sabe, usted es parte de eso. Poco a poco las ciudades van creciendo. ¿Qué ocurre? Que mucha gente son dueños de una serie de fincas en todo el territorio nacional, y tú en tu finca haces lo que a ti se te dé la gana. Eso es así. Sí, o sea, Y la planificación. hacías. No, pero O yo sea, como Estado yo tengo no una puedo finca. detenerte, decirte, no, yo no te doy permiso para... Bisonó, escúchame. el Yo Estado sé que lo tú puede eres hacer. dueño, pero Claro tú que no el puedes Estado hacer otra cosa más. El Estado Hasta lo que yo puede Tiene haga la poder para avenida. hacerlo, ¿verdad? Claro. Gracias. Exacto. No, y no tiene solamente poder. Ahora tiene dame el un pedazo recurso. para la avenida. Ahora tiene el recurso legal para hacerlo, porque la ley de ordenamiento territorial de eso Gracias, trata. gracias. Entonces, tú tienes una finca y tú en tu finca haces lo que tú quieras. Entonces, ¿qué pasa en la Colombia? La Colombia, y todo ese terreno de la Colombia eran grandes fincas. Grandes fincas. De una periferia todavía Yo hago no una ciudad de construida. 2.000 apartamentos. Y ahí está Ciudad Real, las ciudades reales, que es el territorio más denso del país. No hay nada más denso que Ciudad Real.
Sí, la gente se cree que un edificio de 15 pisos, por encima de Ciudad Juan Bo, pero 1000 veces más sí, denso que el polígono central, 3 veces más denso que el polígono central, tan denso como Capotillo. Capotillo se le acerca, tú sabes, y eso es esa zona de allí. ¿Por qué? Porque eran fincas y cada quien hacía en su finca lo que quería y había una calle y esa calle se siguen otorgando permisos para grabarlo. Perdóname, Pablo, para tú salir de Ciudad Real, para salir del barrio, hay un tapón. Bien, sí, entonces no, tú tienes otros desarrollos a 20 kilómetros de la ciudad que no están conectados a transporte público, que no están conectados a sistemas no solamente de transporte público, también de equipamiento colectivo, equipamiento comunitario. No tienen escuelas, no tienen hospitales, y dependen esos desarrollos de la poca pobre escuela y hospitales que tienen los municipios y distritos municipales en su entorno. Entonces tú vas y pones un desarrollo de fideicomiso público, fideicomiso privado, al lado de Pedro Brán o al lado de La Guayiga o al lado de cualquier sitio, y en la escuela que usan los 10,000 hogares que están ahí, es la escuelita que le pusieron a la gente de Pedro Brán y a la gente de La Guayiga. ¿Cómo es posible que yo ponga un negocio en Arroyo Hondo, por ejemplo, para vender comida mexicana con 5 parqueos? ¿Quién me dio el permiso? ¿Por qué me dieron a mí un permiso si yo dispongo de 5 parqueos? Y ahí, por el tamaño donde va a estar el establecimiento, es del carajo. Sí, entonces, eso es otra cosa. ¿Por qué? Por eso mismo que usted está pensando. Esa es otra cosa. Por un lado está el tema del ordenamiento del territorio, que es lo que tiene que ver con esas grandes fincas, que para qué deben de ser destinadas, bajo qué criterios, bajo qué densidades y bajo qué servicios pueden ser ejecutadas. Y por el otro lado está lo existente ya. Sectores que antes eran residenciales, de unifamiliares, y ahora son torres o ahora son espacios comerciales, y se dan los permisos y se formalizan los reglamentos para que se densifiquen sin la infraestructura necesaria para soportar las grandes poblaciones que allí van a vivir. Entonces, son dos mundos totalmente diferentes, el de lo existente y del futuro. Uno que se regula con la ley de ordenamiento territorial y otro que se regula con los reglamentos de planificación que ejecutan las alcaldías. Son dos mundos Marcos diferentes. Barinas, urbanista, ha estado con nosotros. Marcos, gracias. No le hagas caso a la próxima vez Julián te va a interrumpir menos, te lo voy a garantizar. Mira, Marco, hablaste de planificación. Atención. Marco, chico, dímele algo a ese señor. ¿A Julián? Sí. Julián, no te he pagado todavía, Marco, pero tú sabes por qué fue. Me dé un café. Ya estamos entendiendo. Tú sabes por qué no estamos entendiendo. Hay un asunto pendiente. Es que hay un asunto pendiente. Él habla de un café, Marco, eso está para la firma, Marco, hablaste de planificación. No te vas a escapar, No te vas a escapar. En términos personales hay que planificar las cosas. De la oficina, de la casa, todo lo que uno hace. Pero además garantizar que sea con las mejores herramientas, con los mejores equipos. Yo que eres urbanista. Y que te están midiendo. Aquí en la San Martín, casi esquina Máximo Gómez, a la derecha hay un parqueo grande ahí. No hay problema. Dicen materiales industriales. Ya. Esta es la ferretería más completa, donde tú lo encuentras todo. Ya. Como urbanista, pero no vaya como Marcos Barinas, todo el mundo lo conoce, una figura, no. Tú vas, simple ciudadano, el que se monta en el metro, y tú dices, me mandaron de a diario. Okay. Ya, nada más eso, Es que amigo Julián, Julián, no, me mandaron de a diario. Y ahí va a haber una reducción sustancial. Y ahí me venden los repuestos de los carros y los accesorios. Todo. Equipos de construcción, ferretería, todo eso lo va a encontrar ahí. Materiales industriales, una ferretería completa. Continuamos como continúan los ataques en Gaza, porque Israel dice que hasta el viernes comienza la tregua, o sea que están tirando tiros y matando gente. No, sí. Una apuesta por la